La brújula del tiempo en el proceso penal. Este es un ensayo sobre el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal. Estimados doctores en Derecho, distinguidos abogados, litigantes, jóvenes, promesas, estudiantes universitarios y a todos los ciudadanos interesados en la justicia y el devenir de nuestro sistema legal. Es un honor para mí, hoy sábado 12 de julio del año 2025, compartir con ustedes. Soy su abogado Leonardo Velázquez y realizaremos la segunda parte del análisis esencial sobre una norma que, aunque a menudo subestimada en su complejidad, constituye el corazón pulsante de la temporalidad procesal. Es la norma codificada como el artículo 155 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. En el vertiginoso ámbito de derecho penal, donde la libertad de un individuo y la búsqueda de la justicia penden de un hilo, el manejo preciso del tiempo no es una mera formalidad, sino un pilar fundamental del debido proceso. Imaginen la vida jurídica como si fuera la elaboración de una arepa de harina pan, un plato tan nuestro, pero no una arepa que fuese cualquier arepa, sino una de esas rellenas y complejas que exigen una preparación meticulosa. Dentro de esta analogía, el proceso penal es esa preparación que conlleva a comernos esa arepa. Y el artículo 155 es la regla de oro que nos indica cómo medir cada etapa, cada ingrediente, cada cocción. Así todo comienza a veces con una aprehensión en flagrancia. El artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal no lo contempla. Es la detención con las manos en la masa, como decimos coloquialmente. La ley es clara. Hay un lapso muy estricto de 48 horas para presentar a esa persona ante o delante de un juez. Recuerdo un caso en el que el órgano de policía se excedió en esas 48 horas. Al no presentar al detenido a tiempo, el juez, sin dudarlo, ordenó su liberación inmediata. Esto nos permitió aprender que el respeto a este primer lapso es una garantía fundamental contra la arbitrariedad. En otra ocasión, un fiscal subestimó lo riguroso de este lapso. Su cliente fue aprehendido un viernes por la tarde. El fiscal, creyendo tener el fin de semana para organizar la presentación, llegó al lunes y se encontró con un auto de libertad que le habían establecido a la persona que había sido aprehendida. La lección fue clara. La libertad no espera por descuidos. Nuestro cliente fue detenido en un caserío apartado. Un cliente que tuvimos. Las condiciones de la vía y el transporte dificultaban el traslado inmediato. Sin embargo, logramos argumentar que la ineficacia de los medios no podía justificar la privación ilegal de libertad más allá del lapso que contempla el artículo 234, obteniendo una medida favorable. Otro caso, me llamó un colega un sábado por la noche. Su defendido estaba detenido desde el viernes y por la inoperatividad de algunos despachos de fin de semana, temía que el lapso se venciera. Le insistí en interponer un habeas corpus de emergencia. Bueno, gracias a esa acción, que fue oportuna, el juez de guardia exigió la presentación inmediata del detenido. Otro caso que tuvimos por allí, relevante, en un juicio oral, la defensa logró demostrar que la cadena de custodia de una evidencia había sido vulnerada, precisamente porque la presentación inicial del detenido y la evidencia no respetó las 48 horas que están contempladas en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. La prueba fue desestimada, cambiando el curso del proceso. Luego, una vez presentando al imputado, el juez de control se enfrenta a la crucial tarea de determinar su estatus de libertad durante el proceso. Es aquí donde entra en juego las medidas cautelares, opciones que van desde la privación judicial preventiva de libertad
lo que denominamos coloquialmente la jaula, hasta las medidas sustitutivas que permiten al imputado defenderse, pero en libertad, bajo ciertas condiciones. Por supuesto, de portarse bien. El artículo 236 y el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal establecen los criterios para la imposición de estas medidas. Recuerdo un caso que tuvimos de un delito menor donde el fiscal solicitó prisión. Argumentamos nosotros, como defensores, el arraigo laboral y familiar de nuestro defendido. El juez, en lugar de decretar la prisión, optó por presentaciones periódicas y una prohibición de salida del país para el procesado, permitiendo que este procesado o imputado siguiera trabajando y sustentando a su familia. Hubo una perspicacia de parte del juez desde el punto de vista humano. En un asunto que es delicado. Una imputada era madre de un bebé lactante y ese fue el motivo que el juez tomó la decisión. A pesar de la gravedad del delito imputado, la condición de su hijo fue un factor determinante para que el tribunal, aplicando el criterio de humanidad y el espíritu del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, concediera una medida de arresto domiciliario con vigilancia. Una vez también tuve un cliente acusado de un delito de cuello blanco. La defensa propuso una fianza económica bastante considerable, amparada en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Aunque al principio el fiscal se opuso, pudimos lograr demostrar que la solvencia económica y el arraigo del imputado garantizaban su presencia en el proceso. La fianza fue aceptada y la prisión preventiva fue evitada. Otro caso que tuvimos fue un caso de violencia familiar. La medida cautelar que logramos que se impusiera no fue para el imputado en sí, sino una medida de protección para la víctima, estableciendo la salida inmediata del agresor. El agresor de ese hogar, del caso que estamos ventilando. Y una orden de alejamiento, conforme al artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, numeral 9. Es un recordatorio de la versatilidad de estas medidas. Otro caso que tuvimos por allí, un joven imputado por un delito de bajo impacto, no calificaba para fianza ni tenía domicilio fijo. Por nuestra parte, nosotros propusimos al juez que se le impusiera como medida la obligación de someterse a la supervisión de un programa social de reinserción juvenil que permite volver a la sociedad. El juez, buscando una solución sociable, accedió a esta medida sustitutiva, poco convencional. Con todo lo que hemos hablado, ¿cómo podemos pensar que se articula la duración de estas medidas, la oportunidad para impugnarlas o el ritmo general del proceso? ¿Cómo está vinculado? Bueno, aquí es donde nuestro protagonista, el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal, surge como un reloj o cronómetro, pero maestro. Este artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal no se encarga de computar el tiempo de la pena impuesta, porque esa es materia de ejecución de la sentencia. Él se encarga de dictar las reglas para el cómputo de todos los lapsos procesales dentro del juicio penal. Es el temporizador que asegura, del caso que veníamos hablando inicialmente de la arepa, o elaboración de la construcción de esa arepa, se cocine en el tiempo justo y no se queme ni se quede cruda. El artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal es fundamental para el cómputo de lapsos para actuaciones procesales, la determinación de la oportunidad de los recursos, el cálculo de la duración de las medidas de coerción personal y la prevención de vencimiento y la actuación proactiva. Es decir, es el motor del día a día, de los lapsos, de las horas. En este sentido, para ayudarnos, nos permite contar lapsos para actuaciones procesales. El artículo 155 nos indica cómo se cuentan los días, si son días continuos o días discontinuos, si se incluyen los feriados, entre otras cosas. Para realizar cualquier acto en un proceso penal, esto abarca desde presentar los escritos, interponer los recursos, hasta notificar de las decisiones. Recuerdo un caso que tuvimos en una ocasión
en que la Fiscalía presentó un escrito crucial un día después que vencía el plazo. Gracias al análisis que hicimos un análisis bastante detallado del artículo 155 y su cómputo, pudimos reclamar lo extemporáneo y el juez declaró el escrito inadmisible. Eso impactó positivamente en el caso, a favor. Asimismo, un colega, por un error en el conteo de los laxos para la promoción de pruebas en la fase intermedia, perdió la oportunidad de incorporar el elemento decisivo para su defensa. Fíjense muy bien cómo nos ayuda, nos apoya el artículo 155 del Código Procesal Penal. La falta de dominio del artículo 155 le costó caro al cliente de nuestro colega, evidenciando que la precisión es vital a la hora de los laxos procesales, donde nos ayuda el artículo 155. Siempre debemos estar pendientes de la importancia de este artículo. Les voy a dar otro ejemplo, ejemplos concretos. Como 5 días hábiles pueden extenderse a una semana o más si se interponen días no laborables, lo que cambia completamente la estrategia y el tiempo de respuesta. Una vez tuvimos en un tribunal con un despacho irregular y por ello me acostumbré a verificar diariamente la cartelera de actividades. Eso, en esa oportunidad, me salvó muchas veces de errores de cálculo en los lazos, ya que un día que parecía hábil no lo era en momentos determinados. El artículo 155 no perdona la improvisación. En un debate oral, por ejemplo, la contraparte intentó desacreditar uno de los argumentos que estaba realizando, de las actuaciones, alegando que era extemporánea. Con el cómputo exacto que tenía a mano, basando en el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal, demostré al tribunal que la acción fue oportuna, reafirmando la credibilidad del proceso. Asimismo, para determinar la oportunidad de los recursos, es crucial para saber si un recurso, llámese recurso de apelación, llámese recurso de casación, entre otros, fue interpuesto a tiempo o si está fuera del laxo. Lo que generaría, si está fuera del laxo, la inadmisión. Una vez pasó lo siguiente. Un recurso de apelación de sentencia impecable de fondo fue declarado inadmisible porque el abogado defensor lo presentó un día después del plazo que establece el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal. Una triste lección sobre las implacables opciones que hay en los laxos procesales. Siempre debemos estar alerta con un sistema que nos avise sobre eso, sobre los vencimientos de los laxos, todos calculados por medio del artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta disciplina que llevemos nos evitará dolores de cabeza y vergüenza de presentar un recurso extemporáneo o tardío. Un cliente angustiado me contactó una vez, convencido de que su caso estaba perdido porque otro abogado le había dicho que el plazo para apelar había vencido. Al revisar detalladamente el caso, a través del artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal, descubrí que por la interposición de un día feriado, aún quedaba un día hábil. Con lo cual pudimos presentar el recurso y abrir una nueva vía para la justicia. Es muy común que al inicio de las vacaciones judiciales calculemos mal los laxos si no se aplica el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal de una forma correcta. Cuando logramos dominar la prórroga de los laxos hasta el primer día hábil después del receso, podemos planificar mejor y evitar el estrés de última hora. En una oportunidad, la Corte de Apelaciones devolvió un expediente a primera instancia para que se notificara correctamente una sentencia. Esto reinició el cómputo de un laxo crucial que, de acuerdo con el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal, salvó la oportunidad de interponer el recurso. La correcta notificación es el punto de partida que el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal nos recuerda. De igual manera, para calcular la duración de las medidas de coerción personal, aunque no es el único artículo que considera la ley para esto, se complementa con el artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal.
El artículo 155 es la base para el conteo de los días que un imputado lleva privado de libertad preventivamente o bajo cualquier otra medida cautelar. Una vez tuve un cliente con prisión preventiva que se acercaba al límite de los 2 años establecido en el artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Los cálculos que fueron realizados de manera precisa, basados en el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal que estamos estudiando, permitió presentar la solicitud de revisión de la medida justo a tiempo, argumentando la dilación y obteniendo una medida sustitutiva de libertad. La Fiscalía, por otra parte, en un caso complejo, solicitó una prórroga de la prisión preventiva, alegando que aunque no se cumplían los lapsos, era posible realizar esta petición. Con el artículo 155 y un desglose detallado de los días, demostramos al juez que el tiempo máximo ya se había excedido. Es vital que eduquemos a nuestros clientes sobre los lapsos de las presentaciones periódicas. Si tienen una medida sustitutiva asignada, un cliente casi pierde su medida por presentarse un día después, pensando que los días, 15 días exactos, y que eran continuos. El artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal nos recuerda que solo son días hábiles de despacho. Siempre tenemos que revisar los cómputos de la prisión preventiva que se realiza en los tribunales. Una vez tuve la oportunidad de detectar un error de cálculo que implicaba que el defendido, el cliente, había pasado legalmente 3 días más de lo permitido. El artículo 155 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal permitió corregir esa situación de inmediato. Y el seguimiento constante de los lapsos de prisión preventiva, gracias al artículo 155. Este nos permite anticiparnos a la necesidad de solicitar revisiones de medidas o incluso plantear un habeas corpus si la situación se vuelve insostenible por la dilación o el retardo. Por otra parte, amigas y amigos, abogados litigantes, doctores en Derecho, estudiantes universitarios y personas interesadas en el derecho y la justicia, para prever vencimientos y actuar proactivamente, sabiendo cómo se cuentan los lapsos, podemos anticiparnos al vencimiento de plazos importantes y preparar nuestros escritos con acciones puntuales y con tiempo oportuno. Cada lunes podemos revisar el cronograma del lapso de la semana, marcando con rojo, si deseamos, bolígrafo rojo, los vencimientos más críticos que nos establece el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto permite distribuir la carga de trabajo, administrarla mejor y asegurar que cada escrito se redacte con la calidad y el tiempo necesario. En una ocasión, recibí un expediente con un lapso muy apretado para la contestación de una apelación. Bueno, gracias a estar claro que el artículo 155 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal ofrece sobre los días hábiles, pudimos organizar ese trabajo y entregar un escrito sólido junto y precisamente antes del vencimiento. Es costumbre que debemos hacer, entregar los recursos al menos un día hábil antes de su vencimiento. Nuestro artículo 155 nos da la seguridad para no tener que correr con la documentación a última hora, evitando imprevistos como fallas eléctricas o problemas de transporte, entre otros. La otra vez me estaba tomando un café con un colega y me decía una experiencia de perder un recurso por una falla técnica en el tribunal. El último día del lapso. Nos pusimos a reflexionar y nos dimos cuenta cómo nos permite el artículo 155 planificar y evitar contingencias si se actúa con antelación. La proactividad que ofrece el artículo 155 nos permite gestionar las expectativas de los clientes, organizarnos mejor, administrar el tiempo. Cuando le decimos a ellos, le indicamos a ellos la fecha de vencimiento, se les transmite confianza y profesionalismo porque se dan cuenta que estamos manejando correctamente la administración del tiempo de su caso, evitando las angustias y las incertidumbres a cada uno de ellos. De esta manera, el mecanismo del artículo 155 establece el principio de la continuidad de los lapsos procesales. Esto significa que los lapsos se cuentan de forma ininterrumpida. Una vez que inicia a correr un lapso, no se detiene
al menos que la ley expresamente lo establezca así. Se cuenta días calendario, pero con una salvedad fundamental. No se computan los días feriados o aquellos en que el tribunal no esté funcionando. Solo días de despacho. Estos es clave, amigas y amigos. Si un laxo vence un sábado o un feriado, se programa hasta el siguiente día hábil de despacho. Los laxos que venzan en días no hábiles se prorrogan hasta el primer día siguiente. Esto nos da un margen importante. Si notifican de una decisión el lunes y tienes 3 días para apelar y el miércoles es feriado, tu laxo vencería el jueves, no el miércoles. El artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal, que venimos comentando, nos garantiza esto. Un colega, por no haber considerado el feriado del Jueves Santo, presenta un recurso el miércoles Santo, por supuesto, pensando que era el último día. El artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal le habría permitido esperar hasta el lunes de la semana siguiente. Fíjense, conocer esta prórroga es una ventaja. Siempre tenemos que consultar el calendario judicial anual y los comunicados de los tribunales sobre los días de no despacho. Esta precaución, guiada por el artículo 155 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, permite salvarnos de contar los días de una manera errónea, con un laxo o con ocasiones que no corresponden. En un incidente procesal, la contraparte intentó argumentar que nuestros escritos eran extemporáneos, porque había un feriado local que ellos no habían considerado. Al demostrar nosotros, con el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal, que el laxo se había prorrogado al día hábil siguiente, su argumento se desmoronó. El principio de la prórroga de los laxos en días no hábiles es una garantía crucial. Imaginemos un laxo de apelación que vence un domingo. Si el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal, nosotros perderíamos, pero gracias a él se prorroga automáticamente al lunes, otorgando una protección fundamental al procesado. Una vez también tuvimos otro caso, en el que la notificación de una sentencia importante se dio un viernes antes de un feriado largo por carnaval. El artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal fue la única guía para calcular que el laxo para apelar no comenzaría hasta el final del asueto de carnaval, dándonos el tiempo necesario para trabajar el recurso con calidad. Es más, el artículo 155 nos ayuda en momentos claves del caso. En la fase preparatoria, en el control de la detención en flagrancia, el artículo 155, en conjunto con los artículos 234 y 44 del Código Orgánico Procesal Penal, nos permite verificar la legalidad de la presentación del detenido dentro de las 48 horas. 48 horas hábiles. Base para solicitar la libertad inmediata si se excede de estas horas. Asimismo, en las solicitudes de medidas de coerción y para los vencimientos de los lazos de investigación, donde el 155 nos ayuda a entender el tiempo transcurrido para argumentar las dilaciones indebidas que pudiera estar utilizando la contraparte para su beneficio. Allí nos da claridad este artículo. Una vez el fiscal solicitó una prórroga para la investigación con el artículo 155 y el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal. Pudimos demostrar al juez que el tiempo ya había sido más que suficiente para concluir la fase, forzando la conclusión de la investigación y la realización de la audiencia preliminar. En un caso de delito de tecnología que también tuvimos en nuestras manos, la complejidad de las experticias hacía que la investigación se dilatara. Había mucho retardo. El artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal permitió llevar un registro exacto del tiempo transcurrido y argumentar el plazo razonable en la solicitud de revisión de la prisión preventiva de nuestro cliente. Al recibir las órdenes de investigación del fiscal, siempre tenemos que anotar las fechas en un calendario, computando los lazos que nos establece el artículo 155
del Código Orgánico Procesal Penal que nos va a permitir solicitar el acceso al expediente o para la promoción de las pruebas, para diligenciar la defensa con más eficacia. ¿Alguna vez se ha tocado argumentar en audiencias que una citación a imputación fue librada con un lapso de tiempo irrisorio para que el defendido preparara su defensa, violando el debido proceso? Es decir, con menos tiempo que el correcto. El artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal sustenta la base para ese tiempo razonable. La tardanza en la realización de una experticia crucial puede ser impugnada con el apoyo del artículo 155, demostrando que la dilación de la Fiscalía afecta los derechos del imputado a ser juzgado en un lapso razonable. Adicionalmente, amigas y amigos, abogados litigantes, doctores en Derecho, estudiantes universitarios de nuestra casa de estudio y personas interesadas en el derecho. En la audiencia preliminar, el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal es la clave para la interposición de excepciones. Una vez, un cliente olvidó informar de un detalle crucial para una excepción. No nos lo dijo. Afortunadamente, recordé que el Código Orgánico Procesal Penal permite presentar excepciones al inicio de la audiencia preliminar, lo que dio el margen de tiempo necesario para salvar ese punto, gracias a la claridad que nos establece, nos señala y nos tipifica el dicho artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal sobre los lapsos de la audiencia. La Fiscalía presentó la acusación formal muy cerca de la fecha de la audiencia preliminar, gracias a este análisis que hicimos. Con el artículo 155 nos dimos la tarea, con relación a ello, a calcular que el lapso para estudiar la acusación y preparar nuestra defensa era insuficiente y solicitamos al juez el diferimiento de la audiencia, el cual fue concedido. Antes de cada audiencia preliminar, el artículo 155 es una brújula para confirmar que hemos cumplido con todos los lazos para la promoción de pruebas y la consignación de escritos previos. Amigos, es una medida preventiva fundamental. Vi cómo un colega que intentó promover una prueba crucial en la audiencia preliminar, sin haber hecho el lapso previo completo, causó un revuelo. El juez, invocando la preclusión de la oportunidad procesal relacionada con el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal, la declaró inadmisible. Si un cliente no nos notifica o no ha sido notificado correctamente de una audiencia preliminar, el artículo 155 permite argumentar la violación al debido proceso por falta de tiempo para la preparación de su defensa, llevando al diferimiento de la misma. Continuando en la fase siguiente o fase intermedia, viendo la importancia de nuestro artículo 155, este artículo es indispensable para los recursos contra la decisión de la audiencia preliminar. Cuando el juez de control sobresella la causa del cliente, el fiscal apela esa decisión y nos permitió este artículo 155 contar los 5 días hábiles que tenía el fiscal para interponer su apelación, permitiéndonos preparar la contestación con anticipación. Siempre que se dicte un auto de apertura a juicio, lo primero que debemos hacer es verificar con el artículo 155 si existen razones para apelar la decisión y cuánto tiempo tenemos. El tiempo es oro en esta fase. Un error común es apelar una decisión de la fase intermedia fuera del lapso por no estar claro con el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez un colega perdió una oportunidad vital para su cliente porque no calculó bien los 5 días hábiles y su recurso fue inadmitido. Si la notificación de la decisión de la audiencia preliminar se realiza por cartelera del tribunal, el artículo 155 es indispensable para determinar el inicio del lapso de apelación, ya que la notificación se considera efectiva a partir de una fecha específica. En un caso de sobreseimiento, la Fiscalía tardó en apelar. Yo estaba siguiendo el caso con los elementos contemplados en el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal. Inmediatamente supe cuándo se consolidó la decisión y pudimos celebrar la libertad definitiva de mi cliente sin apuro, sin estrés, sin sobresalto. Por otra parte, en la fase de juicio oral y público,
Este artículo 155 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal es útil para las actuaciones del juicio. Durante un juicio oral que teníamos en nuestra mano, se extendió por varias semanas. Y el artículo 155 fue la herramienta indispensable para llevar el control de los días hábiles de cada sesión, lo que permitió organizar la presentación de los testigos y la preparación de los contrainterrogatorios. Si un testigo clave no comparece en la fecha fijada y el juez suspende el juicio y fija una nueva fecha, el que nos guía y nos da el patrón a seguir, o el GPS, es el artículo 155, que nos ayuda a computar los días hábiles hasta la reanudación para garantizar la comparecencia de los testigos. Una falla en el sistema eléctrico de un tribunal obligó a suspender una audiencia de juicio. El juez, guiándose por el artículo 155 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, fijó una nueva fecha considerando los días hábiles. La anticipación de este cómputo permitió ajustar la agenda de este caso sin ningún problema. El fiscal solicitó una suspensión del juicio por un problema de salud. Con el artículo 155, metí el ojo, vigilé que esa suspensión no excediera los lapsos máximos permitidos por el Código Orgánico Procesal Penal, para que no se convirtiera en una dilación indebida. Cuando, en casos excepcionales, un juicio es anulado y debe reiniciarse, es el artículo 155 la pieza fundamental para recalcular todos los nuevos lapsos, desde la fijación de la nueva audiencia hasta las promociones de prueba. Aunado a ello, en la fase de impugnación, la fase de recursos, el artículo 155 brilla con luz propia, es la guía, como le decía, el GPS para el recurso de apelación de sentencia, 10 días hábiles. El recurso de casación, 15 días hábiles ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y para el recurso de revisión, igualmente. Recuerdo que la sentencia de un caso complejo salió un viernes. Y gracias al detalle que hicimos con el artículo 155, supimos que el lapso de 10 días hábiles para apelar no incluiría el fin de semana, permitiendo un respiro necesario para preparar un recurso sólido sin presiones. Un colega perdió la oportunidad de interponer un recurso de casación. ¿Por qué? Porque no consideró que la notificación de la sentencia de apelación se había realizado por cartelera y el cómputo de los 5 días hábiles se había iniciado antes de lo que él pensaba. También, en un caso de alto perfil, la sentencia fue dictada justo antes de un largo receso judicial. El artículo 155 fue crucial para calcular el vencimiento del lazo de la apelación, la cual, de acuerdo a nuestros cálculos, se extendió más allá del receso, permitiendo que la defensa trabajara con más calma. La contraparte intentó impugnar esto, uno de nuestros recursos de casación, alegando que había sido extemporáneo. Sin embargo, con la exactitud que detallamos en ese momento el artículo 155, pudimos demostrar al Tribunal Supremo de Justicia que nuestro recurso fue interpuesto dentro del lapso y pudimos invalidar la objeción de la contraparte. Asimismo, tuvimos un cliente que estaba desesperado porque creía que había perdido su última oportunidad. Al revisar la fecha de notificación de la sentencia que le había enviado la Corte de Apelaciones y aplicar el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal, encontramos que aún restaba un día hábil para interponer el recurso de casación. Fue un recurso contrarreloj, pero se salvó. Finalmente, en la fase de ejecución de sentencia, el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal no computa el tiempo de la pena, que es en días calendarios, pero sí nos ayuda para contar los lapsos para hacer solicitudes de beneficios procesales ante el Tribunal de Ejecución. En la fase de ejecución, tuvimos un cliente que estaba a punto de cumplir el tiempo para optar a un beneficio. El artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal nos permitió contar los lapsos procesales para presentar la solicitud ante el tribunal. Por supuesto, el Tribunal de Ejecución, con toda la documentación requerida. Y nos permitió evitar
demoras, esas grandes cantidades de demoras innecesarias. Asimismo, analizando que para la redención de la pena por estudio o trabajo, el mismo artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal es indispensable para calcular los lapsos que el tribunal da para consignar los certificados y los soportes. Un error aquí puede significar perder meses de beneficio y volver a ser recluido. Muchos familiares preguntan cuando sus parientes presos pueden optar por esos beneficios. Entonces es cuando les explico que además del tiempo cumplido, existen lapsos. Existen lazos procesales para presentar las solicitudes ante el Tribunal de Ejecución. Y que esos lapsos se rigen por nuestro protagonista, el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez el Tribunal de Ejecución nos dio un lapso perentorio de 3 días para subsanar un error en la solicitud de un beneficio, la precisión que hicimos del artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal nos permitió entregar la corrección a tiempo y evitar que el proceso se alargara. Al fijarse la audiencia para decidir un beneficio de ejecución, igualmente el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal sirve para contar los días hábiles hasta la misma, lo que permite preparar de una manera adecuada los argumentos y pruebas a presentar en pro de nuestro cliente, asegurando más la eficacia de nuestro trabajo. Por lo tanto, el artículo 155 es crucial, no solo en la oficina para planificar y administrar mejor nuestro tiempo y evitar negligencia. Es el calendario que debemos tener o el GPS con el cual podemos manejar nuestro calendario y tener marcadas todas las actuaciones que debemos hacer con sus lapsos prudenciales. Recuerdo que, gracias al artículo 155, me he salvado de muchos retrasos o mucha negligencia o muchas dilaciones, tratando de que no se pasen los plazos legales correspondientes en las actuaciones. Es bueno tener una pizarra donde anotar todas las cosas y todos los lapsos que debemos hacer, analizando muy bien y todo calculado con o por o a través del artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal. Es una herramienta de colaboración que previene errores y optimiza el tiempo. La precisión en el manejo del artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal permite gestionar las expectativas de los clientes. Cuando les explico las fechas exactas de vencimiento, les transmito control y profesionalismo. El dominio del artículo 155 es una ventaja en la eficiencia en una oficina. Permite delegar tareas, asegurar que los documentos estén listos, sin aquel estrés, aquel pánico de las entregas de último minuto. Y si un expediente es voluminoso o complejo, el artículo 155 permite desglosar los tiempos necesarios para cada etapa, optimizando la asignación de los recursos y asegurando que no se escape ningún detalle del caso que estemos llevando o de los casos que estemos llevando. Finalmente, amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios y personas interesadas en el derecho, gracias al artículo 155, permite a todos argumentar con certeza sobre el cumplimiento de los lapsos. Una secretaria de un tribunal una vez me dijo que un escrito que había interpuesto estaba fuera de lapso. Y con el artículo 155 del Código Orgánico Procesal Penal y el calendario de despacho, le demostré su error y fue aceptado. Es una muestra de la autoridad que el conocimiento te otorga a través de este artículo. En una audiencia, la contraparte intentó introducir una prueba fuera del lapso y la objeté, fundamentada en el artículo 155, y la preclusión fue admitida por el juez. Desestimándola y fortaleciendo nuestra posición. Es una situación bastante gratificante cuando un juez, al evaluar una solicitud, se dirige directamente al artículo 155 para confirmar los lapsos y los cálculos que nosotros hemos hecho, para ver si coinciden plenamente con los de él. Durante un debate, la contraparte intentó descalificar nuestra defensa, alegando que no estábamos dentro del tiempo procesal. Resulta que la firmeza en la aplicación del artículo 155 nos permitió rebatir el argumento y continuar con nuestra defensa. El artículo mencionado es el idioma común del tiempo procesal. Cuando surge una discrepancia,
sobre un lazo en sala, es la primera norma a la que todos debemos recurrir para resolver una contienda. El artículo 155, la garantía que cada acción penal se ejecute en el tiempo justo, que nos permite defender la libertad y la justicia con mayor eficacia. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperando hasta una nueva oportunidad encontrarnos, se despide de ustedes su abogado Leonardo Velázquez. Muchas gracias por su atención.